la mitad de esto. Al multiplicar ese número por 2, me da ahora sí me da la magnitud del campo total, que es pura componente X, no hay componente Y. Entonces el campo va a ser esta magnitud multiplicada por ¿cuál vector unitario? Y. Okay, 4.9 por 10 a la 3 y. Y entre paréntesis, digamos que se colocan las unidades, pero no tengo mucho espacio acá. Fíjense que entonces el campo eléctrico en este punto va a estar dirigido así. Vamos a hacer el dibujo. La suma de estos dos va a dar algo así. Este es E1, esto es E2 y esto es E igual E1 más E2. ¿Alguna pregunta sobre cualquier cosa que esté escrita acá? ¿Alguna duda? Hay algo que yo quiero mencionar en este punto y es que esta simetría que tienen estas cargas, es decir, que una sea igual a la otra pero de signo contrario y que sean dos, esto es lo que se conoce como este sistema de dos cargas que se caracterizan por una ser positiva y la otra tener el signo negativo pero la misma magnitud, es lo que se conoce como un dipolo eléctrico. O sea, un dipolo, dos polos, uno que tiene carga positiva y el otro tiene la carga negativa. Y fíjense que el campo, si yo ahora supongo una carga Q y otra carga menos Q, o sea, un dipolo eléctrico, y si yo trazo una línea imaginaria por el medio de esta distancia, en este punto el campo eléctrico va así. ¿Y qué me dirían ustedes que ocurriría en un punto más abajo? Es más, ¿qué me dirían ustedes que ocurriría en todos estos puntos? Así, ¿verdad? Porque yo cuando hice este problema, por favor, no puedo hablar muy duro. Cuando yo hice este problema, escogí un punto cualquiera, realmente. O sea, este análisis
que yo estoy haciendo para este punto con estas dimensiones, en realidad es general, es para cualquier punto que esté a lo largo de esta línea punteada que pasa por el medio de esa distancia. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, este análisis que yo acabo de hacer para un punto específico con unas distancias específicas va a ser el mismo análisis que yo haría para este o cualquier punto sobre esa línea, no otra, sobre esa línea. Entonces, esto quiere decir que los campos eléctricos o el campo eléctrico de esta distribución de carga, al menos en estos puntos, van a ir así. Fíjense este. Pregunta. Ustedes, sin hacer todo este análisis, pudiesen haber llegado a la conclusión de que el campo eléctrico en este punto va dirigido así, sin hacer este análisis. Es decir, si yo los hubiera encontrado a ustedes antes de la clase y les coloco esta situación, y les digo, en este punto, sin saber este problema, ¿cómo va el campo? ¿Ah? Me dirían hacia la carga negativa, ¿por qué? El campo de la carga negativa va hacia adentro, donde la positiva sale, y todas las componentes que no están en esta dirección se van a cancelar y solo va a quedar una dirección hacia la carga negativa. Fíjense. Para positivas, ¿cómo van las líneas? Para negativas, ¿cómo van las líneas? Si yo tengo estas dos cargas y esta es positiva y esta es negativa, positiva y negativa, esta línea sale de la carga positiva y la línea horizontal entra a la carga negativa. O sea que el campo acá tiene que ir hacia allá, primero porque la línea que sale de la carga positiva va hacia allá y segundo porque la línea hacia la carga negativa entra y entrar en este caso es hacia allá también. Entonces las dos líneas de campo eléctrico se refuerzan en la misma dirección. ¿Está entendido eso? Si yo me salgo de esta línea horizontal y me voy por arriba o por debajo, siempre se va a cumplir, si estas dos cargas son iguales pero de signos opuestos, siempre se va a cumplir de que para esa línea la componente del campo eléctrico de una carga en la dirección Y va a ser la menos componente del campo eléctrico de la otra carga en la dirección Y. Siempre se va a cumplir aquello. Si yo me salgo fuera de esta línea, voy a tener una situación distinta. Otra pregunta. ¿Qué pasa ahora si yo, por ejemplo, decido preguntarles sobre esta situación? En este punto.
aquí. El campo acá valdría 0. 0. Porque la línea de campo, primero las cargas son iguales. Después esta distancia de acá a acá es igual a esta distancia de acá a acá. O sea, que la magnitud del campo eléctrico que produce esta carga en este punto es igual a la magnitud del campo eléctrico que produce esta carga en este punto. Pero el campo eléctrico que produce esta carga en este punto, ¿hacia dónde está dirigido? Hacia allá. Y el campo eléctrico que produce esta carga en este punto está dirigido hacia acá. Son flechas que tienen la misma magnitud, el mismo tamaño, pero sentidos contrarios. 0. 0. ¿Qué pasaría en un punto como este? Vamos a ver. El campo eléctrico de esta en este punto iría así. Campo eléctrico de esta en este punto iría así. Las magnitudes serían iguales porque las cargas son iguales y estas dos distancias son iguales. Y entonces ahora, ¿qué pasa? El campo resultante, ¿en qué dirección está? Así. ¿Por qué? Porque la componente X de esta se anularía con la componente X de esta. Se van. Y solamente quedarían esta componente y esta componente, que de paso son iguales. Habría que hallar una de ellas, multiplicarla por 2. Fíjense cómo son los casos. En aquel caso, lo que da 0 es la componente Y. Aquí lo que da 0 es la componente X porque la configuración de cargas es distinta. Otra pregunta. Eso se las dejo a ustedes. Vamos a darlo por hoy hasta acá.